gusto tenerte por acá. Al contrario, Susana, muchas gracias. Pues bueno, Héctor, para empezar quiero enfocarme en los consumidores. Este índice de confianza del consumidor que vimos en julio con un incremento mensual de más del 14%, el más alto registrado desde que el INEGI hace esta medición y es pues resultado después de las elecciones. ¿Qué nos dices? Mira, análisis político no es mi especialidad, pero yo lo que pensaría es que cuando tú tienes un resultado electoral de este tipo, tiene que haber algo en el ánimo de la gente. Yo creo que la gente dice, algo pasó, algo cambió. Se han anunciado una serie de medidas y pues parece que la gente está comprando la idea de que pueden venir cambios enormes. A mí me parece que el cambio en el índice del consumidor tiene que ver con eso, porque si le rascas tantito, nos encontramos con consumidores, al menos una parte, muy endeudados, con tasas de interés que subieron bastante, costo de crédito está más alto. Entonces yo creo que ahí en consumo habría que ser prudentes. Esperemos que siga con una trayectoria sana, pero difícilmente va a haber una expansión. Y también en este pues índice que presenta el INEGI vemos en la siguiente gráfica sobre las expectativas de la situación económica del país dentro de los siguientes 12 meses respecto al actual y también pues es bastante positiva. Sí, mira, yo creo que cuando tú tienes un proceso electoral como el mexicano, que además es tan largo, de alguna manera sí hay inversiones que se te van congelando porque dicen, ¿qué pasará si la elección no sale bien o si alguien se enoja o si hay protestas? El resultado fue tan contundente que de repente yo creo que se esfumó toda posibilidad de conflicto y al menos eso trajo un efecto muy inmediato de que se liberaran inversiones que llevaban un ratito en la congeladora. Me parece que es lo que se está reflejando ahí. También vemos un índice del constructor bastante positivo, si podemos ir viendo las gráficas conforme vamos platicando. También creen que la situación económica va a mejorar, resultados de las elecciones van a beneficiar las negociaciones del Telecán, igual si lo podemos ir viendo en pantalla. Pero todo esto, Héctor, ¿crees que es permanente? ¿Se va a acabar en unos meses cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué podríamos esperar de todos estos indicadores positivos, de perspectivas económicas también optimistas? Mira, yo lo dividiría la respuesta en dos partes. Primero, algo que es complicado de interpretar es este periodo de transición tan grande, Susana, porque a fin de cuentas tienes ya oficialmente un presidente electo, pero que todavía faltan varios meses para que tome posesión del puesto y que su equipo empiece a implementar políticas públicas. Entonces, mucho de lo que nos están proponiendo ahorita, pues en gran parte sobre promesas. Un contraargumento a esto es que a lo mejor vamos a ver un legislativo que desde el 1 de septiembre llegue muy activo todo, y a lo mejor ese sí pudiera ser una primera fuente de cambio. Pero si no, creo que tendríamos que esperar y este cambio puede ser cansado. Un segundo elemento que yo quisiera poner sobre la mesa es se están prometiendo muchas cosas muy grandes. Grandes cambios que va desde la idea de mover secretarías, oficinas, que ya hubo una matización donde dijeron esto va a tardar, se van a presentar estudios. También se habla de una inversión muy agresiva en infraestructura, de un replanteamiento de muchos programas sociales. Creo que uno de los temas más relevantes es que el dinero no les va a alcanzar para todo. Entonces, ¿cuáles van a ser las políticas públicas que al final del día sean priorizadas? Va a tener que ver mucho con quién va a sentir que le cumplieron y quién se pudiera sentir defraudado.
No sé si me explico, y yo creo que ese es uno de los grandes temas, porque se está prometiendo pues dinero para todo este programa de jóvenes que es gigantesco, se está prometiendo dinero para infraestructura, se está prometiendo lo de los adultos mayores, proyectos específicos en los estados, incluso puede haber por ahí, y si me permites dar un ejemplo muy concreto, a ver, una parte de estos recursos van a tener que ver con una reorganización del ramo 23. El ramo 23, para la gente que nos escucha, una parte grande son estos subsidios a la luz, pero hay muchos subprogramas o programas adentro del ramo 23 que tienen que ver con apoyo a estados. A lo mejor no nos gusta cómo se maneja la actual Secretaría de Hacienda con ellos. Se puede discutir con este tipo de programas y que si han sido muy opacos y que si los convenios no son públicos. El caso es que si tú lo quitas y ese dinero lo presupuestas para otra cosa, pues de repente al final del 2019 nos podemos topar con que 7 u 8 estados tendrían una situación financiera muy complicada. ¿Cómo reaccionaría el futuro gobierno ante eso? Pues es tema pendiente. Y además, aunque como tú lo decías, empecemos a tener un legislativo muy activo a partir del 1 de septiembre, pues es difícil ver resultados de todos estos programas inmediatamente. Y tengo la percepción de que mucha gente cree que pues a partir del 1 de diciembre ya se van a empezar a ver resultados, sobre todo por la planeación que ya hemos visto desde este periodo de transición que inició casi desde el 2 de julio, ¿no? Es correcto y todo. Yo mencionaba lo del legislativo porque algunas de las cosas que están proponiendo pueden tener implicaciones en términos de leyes, que habría que ver si llega en ese sentido muy activo el legislativo a tratar de adelantarse a ya tener un equipo del Ejecutivo propiamente operando. El otro gran tema muy relacionado con lo que dices es tendremos que ver el paquete económico, que decían por ahí, pues a fin de cuentas no hay política pública sin presupuesto, entonces va a ser muy interesante de todas estas cosas que han sido prometidas, algunas de ellas muy grandes, Susana, finalmente cuáles se ven reflejadas en el presupuesto para 2019. Y precisamente, pues, creo que es muy importante lo que comentabas del presupuesto, ¿no? Porque dices, son muchos proyectos bastante ambiciosos, bastante robustos, ¿y de dónde sacar el dinero? De algunos se ha hablado de la inversión privada, por ejemplo, el tema de las refinerías, pero para otros, pues, no va a alcanzar sin subir impuestos, sin crear nuevos impuestos, sin aumentar la recaudación fiscal. Sí, y el nuevo gobierno ha sido muy tajante al respecto. Dijeron, al menos en los primeros 2 años, no vamos a cambiar ningún impuesto al alza. De lo que sí se habla es de una reducción de IVA en zonas fronterizas e incluso ISR. Y dices, caray. Y bueno, yo creo que ese es uno de los temas que habrá que estar pendientes. Sí le apuestan a que haya un aumento de la recaudación por esfuerzo tributario. Es decir, ampliar la base de contribuyentes, ¿no? Yo creo combatir evasión, combatir parcialmente elusión que está así como que en la frontera entre legal e ilegal, y esperan un SAT, un sistema de administración tributaria, haciendo mejor su trabajo. Yo creo que sí hay áreas de oportunidad ahí. Me pongo a pensar, Susana, en impuestos como el IVA, donde dices, sin modificar un solo renglón de la ley, pensaríamos que lo que se está recaudando está muy por debajo del potencial del impuesto. El problema es que mejoras por administración tributaria no son rápidas. Suelen ser procesos que llevan tiempo. Y a esto yo quisiera agregar, hay 2 o 3 focos amarillos, rojos, que también están sobre la mesa. Por ejemplo, el siguiente paquete económico va a haber un aumento considerable del gasto no programable. Para la gente que nos escucha, el gasto no programable es aquel que no tiene colgado programas.
Sus dos grandes componentes son el servicio de la deuda y las participaciones. Por la normalización de la política monetaria y el aumento en las tasas de interés, se espera un servicio de la deuda bastante más grande. Por el aumento en recaudación, también las participaciones van a aumentar. Y este otro animal apestoso en el cuarto, que es el de las pensiones, que muchas veces, que ojo, Susana, en campaña nadie quiso hablar del tema. Sigue con una tendencia a la alza, bastante importante, y en el siguiente paquete económico también se va a comer una parte de tu espacio fiscal. Entonces, esas son realidades que no es un problema de las ideas del siguiente gobierno, que podremos estar de acuerdo en unas y estar en contra de otras. Esta es una realidad que ya se tiene y que se tiene que ver reflejada en el siguiente presupuesto. Se urge una reforma al sistema de pensiones, sin duda, Héctor. Entonces, ¿cuándo creerías que podría haber un choque, si es que crees que lo habría, entre los consumidores, entre la población, entre los empresarios y el nuevo gobierno? Es decir, después de toda esta visión positiva, esta reacción positiva después de los resultados electorales, ¿cuándo crees tú que esto podría, pues de cierta manera, ya empezar a tener tal vez choques, fricciones? Mira, yo no me atrevería a vaticinar un rompimiento de esta luna de miel, pero creo que hay tres momentos. Primero, mis respetos si durante las siguientes 16 semanas, casi 4 meses, se pueden mantener estas expectativas tan altas y todo el mundo sigue tan contento y todo. Yo creo que ese es un asunto muy de comunicación, habrá que estar pendientes. Segundo momento, cuando se presente el paquete económico, fecha límite 15 de diciembre. Porque ahí la gente va a decir, ¿sabes qué? Me prometiste tal cosa y yo no veo que en el presupuesto haya asignado un rubro o que sea suficiente. Y hay un segundo momento, un tercer momento, Susana, que creo que puede tardar 4, 5, 6 meses, que va a tener que ver con la implementación. Es decir, ya entra el equipo nuevo, tiene todos estos programas. Podremos pensar por ahí al final de la primavera de 2019 o principios del verano qué tal están funcionando estas cosas y yo creo que ahí habría un momento importante. Bien, pues estaremos muy pendientes, Héctor, como dices, pues ojalá que continúe esta confianza, este ambiente positivo y pues ojalá que se vean reflejados todas estas promesas en el paquete económico y por supuesto la implementación se vea pues lo antes posible para ver los resultados positivos. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y por el análisis, Héctor Villarreal, director general del CIEP. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias.